Vale, pues empezamos. Egunon Danoi, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación telemática. Y como siempre también, pues gracias a la Universidad de Mondragón en este caso y también a la empresa Ingeteam, que de alguna forma nos permiten hacer este tipo de presentaciones conjuntas y en colaboración en este caso. Bueno, pues aquí principalmente me presento a los ponentes que estamos aquí preparados pues, a hacer la presentación. Principalmente pues, va a ser Aitor Bilbao, actualmente en la empresa Ingeteam, y Alain Sánchez, que también está en la empresa Ingeteam, y yo mismo, Gonzalo Abad. Decía Aitor Bilbao que actualmente está en la empresa Ingeteam porque el curso pasado pues, estaba haciendo el trabajo fin de máster con nosotros en la universidad en colaboración con la empresa Ingeteam. Y fruto de ese trabajo fin de máster, pues fruto de ese trabajo y de ese estudio de investigación en el ámbito de la electrónica de potencia y más concretamente de las redes eléctricas, pues consiguió un hecho bastante meritorio que es poder publicar un artículo en una revista de IE Cubo con alto índice de impacto en el cuartil 1. Entonces, viendo lo relevante de los resultados, pues decidimos apuntar muy alto en la publicación, en la divulgación de los resultados. Y bueno, pues como pensábamos que la ocasión lo merece, pues queríamos haceros una breve exposición aquí en directo del trabajo realizado. Y pues bueno, pues sin más dilación, si te parece bien, Aitor, podríamos comenzar con la presentación y luego tendremos un turno de ruegos y preguntas en el que quizás pues Alain pues puede también intervenir más. Vale, compartido, imagino que se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, también. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Gonzalo, fruto del TFM que acabé el año pasado, aquí en Mondragón, pues hemos conseguido publicar un artículo cuyo título es el siguiente que veis ahí, en la IE Cubo, específicamente en la Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. Y bueno, los autores un poco son esos de ahí, ¿no? Yo mismo, Gonzalo, Alain, que está aquí también en la reunión, y por parte de Mondragón también ha estado implicado en Ecunamuno. Y por parte de la empresa, Márquez Zubiaga, Iso Barza y Pedro Izurza también han estado, ¿no? Voy a coger el puntero un segundito. Vale. Y bueno, un poco para contextualizar el trabajo y el artículo, ¿no? Bueno, decir que como en las redes eléctricas de hoy en día cada vez es más común el uso de energías renovables y electrónica de potencia en sí para controlar esas energías renovables, lo que ocurre es que la calidad de la red se ve afectada y por lo tanto hace falta todavía más electrónica de potencia, estos equipos que llamamos FACT, para mejorar la calidad energética de la red. ¿Qué son los FACT? Los FACT vienen de las siglas de Flexible Alternating Current Systems. Y cuando hablamos de equipos FACT, hablamos de convertidores electrónicos de potencia conectados en serie o en paralelo a un punto específico de la red, con el objetivo de mejorar la calidad y capacidad de ese sistema. Bueno, como sabéis, una de las aplicaciones más conocidas de estos equipos es el STATCOM, cuyo objetivo es el intercambio de potencia reactiva. Y cada vez es más común y cada vez se ve más la aplicación de filtro activo, cuyo objetivo es la mitigación de armónicos. ¿Qué pasa? Que cuando estas dos funcionalidades se dan al mismo tiempo, existe una clara necesidad de determinar los límites de operación y de cómo se gestionan cuando se combinan, ¿no? Entonces, es aquí donde se sitúa un poco la aportación del artículo y es aquí donde se situaba mi TFM, ¿no? Pues eso, en este artículo resultante del TFM lo que se propone es un método de limitación de consignas de corriente de un convertidor conectado a red con funcionalidad de STATCOM ante condiciones de desequilibrios de red. Es decir, que las consignas que limitemos serán tanto de secuencia positiva como de secuencia negativa. Y después lo que se hace es se extiende ese método de limitación a la funcionalidad de STATCOM y filtro activo. Bien, para la funcionalidad STATCOM, bueno, el escenario que planteamos es el siguiente. Tenemos un convertidor
conectado entre un filtro LCL o bien un filtro L, da igual, a un punto de conexión común con una red modelada con una impedancia equivalente Thevenin, donde en ese PCC tenemos referencias de transferencia de potencia activa o reactiva. Como estamos en un escenario de STATCOM, la potencia activa que intercambiamos en este punto será nula o únicamente la necesaria para mantener este bus del convertidor cargado. Bueno, tendríamos ese circuito equivalente monofásico, ¿no? Y el control que se planteaba en el TCM, pues es un control vectorial dual simple, como ya conoceréis, donde se controlan las corrientes del lado del convertidor. Y, como hemos dicho, tendríamos 4 lazos de control, 4 reguladores PIs, controlando cada uno de ellos una consigna con una medida, que serían las D y Q, componentes D y Q, de secuencia positiva y negativa. Después tendríamos en la medida de tensión del PCC un feed forward que ayudaría a los PIs de ese control vectorial, ¿no? Vale, lo primero que tenemos que ver es cómo generamos las consignas de corriente de este control, porque como hemos visto, parten de unas consignas de P y Q en el punto de conexión común. Por lo tanto, esas consignas de P y Q, mediante unas ecuaciones de generación de consignas, que lo que hacen es anular las oscilaciones de la potencia activa, que eso beneficia al control del bus, ¿no? Que estas ecuaciones están en la literatura y además son sacadas por un compañero nuestro con el que también estuvimos trabajando, Gariz Milicua. Y bueno, pues con estas ecuaciones, a partir de unas consignas de potencia activa y de potencia reactiva, calculamos las consignas de corriente en componentes D y Q de secuencia positiva y negativa del lado, lo que llamamos del lado de red, ¿no? De ese punto de conexión común. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos controlando las corrientes, nuestro control es de las corrientes del lado convertidor. Por lo tanto, a través del filtro, a través de las ecuaciones del filtro, pues podemos calcular con esas consignas del lado de red qué consignas del lado convertidor tendremos, tanto de corriente como de tensión. Bien, una vez que tenemos tanto las consignas de corriente como de tensión de nuestro convertidor, lo que hay que hacer es calcular el máximo de cada fase, porque al final nos compararemos con un máximo de corriente y un máximo de tensión en cada una de las 3 fases. Por lo tanto, para esa comparación hace falta calcular los máximos. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto es parte de la literatura también y es fácil con el método de la elipse. Es decir, nosotros cuando tenemos consignas de secuencia positiva y negativa, lo que tenemos es un fasor de secuencia positiva y un fasor de secuencia negativa. Aplicándole a cada uno de esos fasores ese giro de 2pi, ¿no? De un periodo de red, lo que tenemos es, lo que se forma es una elipse. Y a través de estas ecuaciones, que no son más que las proyecciones de esa elipse en cada una de las fases, lo que obtenemos es el valor máximo de corriente o de tensión que va a haber en cada una de las fases. Bueno, lo dicho, estas ecuaciones se aplican tanto para los fasores de secuencia los fasores de corriente como para los fasores de tensión. Es decir, podemos calcular con las mismas ecuaciones tanto máximos de corriente como máximos de tensión en cada una de las 3 fases. Una vez que tenemos los máximos de tensión y de corriente, lo que hay que hacer es compararlos con los máximos de tensión y corriente de nuestro convertidor, para si nos pasamos, pues poder limitar esas corrientes y esas tensiones, ¿no? Primero, para el límite de corriente. Cuando sobrepasamos el límite de corriente con una de las 3 fases, por ejemplo, con la fase A, ¿no? Que sería esta elipse que tendríamos en un principio, pues lo más fácil es hacer una limitación proporcional, es decir, esa fase que ha superado el límite de corriente máxima, lo que hacemos es aplicarle un derating para llevarlo al límite máximo de corriente. Y ese mismo derating se lo aplicamos a las otras 3 fases. Con esto, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es empequeñecer esa elipse proporcionalmente, lo que equivale a aplicar esa constante de reducción a cada una de las componentes por igual. ¿Qué pasa? Que esto es fácil, pero no es efectivo.
¿A nosotros qué nos interesa? Nos interesa una limitación priorizada, es decir, tener la capacidad de limitar una componente de Q respecto a otra, ¿no? Para ello, ¿qué se hace? Esas ecuaciones que teníamos, lo que hacemos es desarrollarlas para conseguir los máximos de cada fase en función de las diferentes componentes de I y Q de corriente. Y aquí sí que es posible limitar una componente específica y no todas por igual, como hemos visto anteriormente. Entonces, lo que proponemos en este artículo es eso, es un limitador de corriente con un orden de prioridad, es decir, que prioriza unas corrientes respecto a otras a la hora de limitarlas. Para ello, lo primero que hay que hacer es definir un orden de prioridad. Y nosotros, tanto en el artículo como en el TCM, lo que hicimos fue definir este orden de prioridad, por simplicidad. Es decir, la idea es que este orden de prioridad sea manipulable por el usuario y ya sea cambiando una por otra, pero que el limitador actúe de igual manera en el orden que has especificado tú. Pero bueno, el orden que se definió fue este, que sería la primera corriente priorizada sería la D positiva, ¿no? que equivale a esa referencia de potencia activa que, como hemos dicho, en el PCC es casi nula. La poca corriente que tiene es para mantener el bus DC del convertidor cargado y para poder seguir intercambiando reactiva, ¿no? Después tendríamos una segunda corriente de priorización que sería la IQ positiva, pero de antisaturación, que esta no es, la IQ positiva sería la consigna de potencia reactiva, pero esta, que ya la veremos luego, viene de un lazo de tensión, ¿vale? Por lo tanto, nos olvidamos un poco de esto, que luego más adelante lo explicamos. Luego, la tercera corriente priorizada serían las corrientes de secuencia negativa, porque ante desequilibrios en red o ante caídas de tensión, tenemos que asegurarnos de que antes de regular esa red, lo que hacemos es equilibrar las tres fases. Vale, ¿qué pasa aquí? Que con las dos corrientes anteriores, si el convertidor está bien diseñado, no vamos a llegar nunca al límite. ¿Qué pasa con estas corrientes? Que si el desbalance es muy grande, puede llegar a alcanzar el límite corriente, ¿no? Por lo tanto, cuando en cada paso del control, cuando se suma esta corriente, cuando se suman estas componentes, lo que se hace es comparar esas tres fases, los máximos de tres fases, con el límite máximo. Si se alcanza el límite, pues lo que se hace es limitar esas últimas componentes que hemos priorizado, que serían las D y Q de corriente negativa. ¿Cómo se hace eso? Gracias a las ecuaciones que hemos conseguido, lo que hacemos es aplicar una constante de reducción Kn, que le hemos llamado a esas componentes D y Q de secuencia negativa. Y llevamos la fase o las fases que hayan pasado el límite corriente al máximo de corriente. Por lo tanto, ahí podemos calcular esas constantes de rating, que digamos, y aplicaremos la mayor, ¿no? Que será la que proviene de la fase más cargada. Entonces, con esa constante reduciremos las secuencias de Q y D negativa para entrar en las tres fases en ese límite máximo de corriente. Bien, en el caso de que con esa tercera corriente priorizada, que eran las de secuencia negativa, no lleguemos al máximo, lo que hacemos es sumar las de secuencia positiva de reactiva, es decir, las de potencia reactiva, la de potencia reactiva, perdón. Y aquí hacemos lo mismo, la sumamos, con la elipse calculamos los máximos de cada fase y si se da el caso de que superamos el límite corriente, lo que se hace es a esa componente de IQ positiva se le aplica una constante Kp de reducción que se calcula llevando la fase o las fases que haya superado el límite al máximo de capacidad. Pues con esto conseguimos una limitación analítica que es instantánea en cada punto de operación de control para el límite de corriente, ¿no? Que quedaría así, es un poco el resumen de cómo actúa este limitador, ¿no? Pues vamos sumando las diferentes componentes. Si se da el caso en las de negativa, se limita esa elipse para que la fase más cargada esté en el máximo. Y si no, pues se vuelve a sumar la siguiente prioridad, se vuelve a chequear y si no hace falta limitar, pues esas consignas entrarían sin limitar al convertidor, o sea, al control, perdona.
Vale. Hemos visto el límite de corriente que hemos conseguido, un limitador analítico. ¿Qué pasa con el límite de tensión? Que para conseguir una limitación priorizada, es decir, para conseguir los máximos de tensión de cada fase en función de las componentes de corriente D y Q de secuencia positiva, conseguimos estas ecuaciones, pero ¿qué pasa? Que luego al aplicar esas constantes de reducción Kn y Kp, esas ecuaciones son infinitamente más complejas y cuando hablamos y son impracticables, ¿no? Cuando decimos impracticables, queremos decir que nos salían ecuaciones de páginas. Por lo tanto, eso en un código real no es implementable. Por lo tanto, dimos por supuesto de que el limitador analítico de tensión pues no es viable. Entonces, ¿cuál es la solución que encontramos? Pues hacerlo mediante un regulador PI. Es decir, a través de tanto de las consignas de D y Q de secuencia positiva y negativa de tensión o de las medidas las referencias de ABC, compararlas con la tensión, el máximo de las tres fases, compararla con la tensión máxima y a través de un regulador, pues inyectar una señal que reduzca esa tensión, ¿no? Esa señal es la que hemos visto antes, esa segunda corriente priorizada, que sería una corriente reactiva positiva, pero inductiva, es decir, que haga que la tensión de nuestro convertidor sea menor que la de la red. Vale, por lo tanto tenemos para el límite de corriente un limitador analítico y para el límite de tensión tenemos un regulador, ¿no? Que tiene una dinámica, que no es instantánea. Entonces, cuando queremos hacer lo propio con un sistema que comprende más de una frecuencia, ¿no? Como puede ser una fundamental y dos armónicos, ¿qué pasa? Bueno, pues el control al final es lo mismo, pero se triplican esos lazos de control, ¿no? Tendríamos 4 para secuencia positiva y negativa fundamental, otros 4 para el primer armónico y otros 4 para ese segundo armónico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es volver a calcular los máximos de cada fase, ¿no? Porque para poder comparar con el límite de corriente y de tensión que tenemos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más de una frecuencia, que cada frecuencia tiene su elipse. Por lo tanto, no hay forma de sacar con ecuaciones analíticas esas proyecciones de, claro, ya no sería una elipse. Elipse sobre elipse sobre elipse, pues sería una forma geométrica muy rara con la que no tienes unas ecuaciones fijadas para sacar esas proyecciones en las tres fases. ¿Y qué pasa? Que con armónicos es necesario ser precisos y no suponer el peor de los casos y sumar directamente la amplitud del armónico a esos máximos de cada fase. ¿Por qué? Porque como hemos visto, como se ve aquí, por ejemplo, en un ejemplo de la suma de fundamental, tercer armónico y quinto armónico, en el peor de los casos, la diferencia entre el peor de los casos, que sería la suma de aquí el azul, la roja y la roja discontinua, que es cuando el pico de todos los armónicos está en fase con la fundamental, ¿vale? La diferencia entre el peor de los casos y el mejor de los casos puede llegar a ser de hasta un 42%. Es decir, que si lo que hacemos, si sumamos directamente la amplitud de los armónicos para luego compararla con el límite de corriente y tensión del convertidor, podemos estar sobrelimitando hasta en un 42%. Por lo tanto, veíamos que era necesario intentar encontrar una forma de calcular los máximos de cada fase de forma precisa. ¿Qué pasa? Estudiamos varias formas de hacerlo. Se nos ocurrió pues, mediante creación de un semiperiodo de onda, es decir, con las 12 componentes de consignas D y Q positiva y negativa para cada frecuencia, generar en un punto del control, generar una onda y de esa onda pues, sacar el máximo que vamos a tener, tanto de corriente como de tensión. ¿Qué pasa? Que es algo muy, muy costoso en cuanto a memoria y luego en realidad pues, en los equipos pues, no es implementable. Otra opción que estuvimos analizando fue calcular los máximos analíticamente, es decir, con una amplitud y fase que al final se deriva de esas componentes de IQ de positiva y negativa, calcular el máximo los máximos de cada fase
haciendo la primera derivada de esa ecuación igual a 0, ¿no? Pero únicamente conseguimos para la combinación de fundamental y tercer armónico. A partir de ahí se complica mucho la matemática. También se nos ocurrió hacerlo mediante tablas precalculadas, es decir, hacer una base de datos y después interpolarla de esa base de datos. Pero al igual que la primera solución, pues es algo muy costoso en cuanto a memoria y no lo vimos práctico. Entonces, ¿a qué propuesta hemos llegado? Pues hemos llegado a la siguiente propuesta. Tendríamos, como hemos dicho, un limitador analítico y corriente que para la frecuencia fundamental somos precisos. Es decir, como hemos visto antes, tenemos un limitador analítico que es preciso. Y cuando tengamos armónicos, lo que vamos a contemplar es el peor de los casos. Es decir, vamos a sumar directamente las amplitudes de los armónicos y habrá casos en los que estaremos sobrelimitando. Como hemos visto, podremos sobrelimitar hasta un 42% en el peor de los casos. Pero bueno, para esos momentos en los que tengamos armónicos y estemos sobrelimitando, lo que vamos a tener es un lazo de corrección, que a partir de las corrientes medidas, compararemos si en realidad estamos llegando al límite de corriente o no, y a través de un regulador PI lo que haremos es aumentar las componentes que han sido limitadas, ¿no? Es decir, si lo que ha sido limitado ha sido el armónico 2, por ejemplo, o sea, bueno, el segundo armónico, que puede ser, por ejemplo, un séptimo armónico, lo que hará este regulador es ese 42%, hasta ese 42% de margen que podemos tener, ir aumentándolo progresivamente hasta llevar realmente los picos de corriente que estamos midiendo al máximo de corriente. Por lo tanto, las consignas al control entran limitadas en precisión o un poco sobrelimitadas, pero luego somos capaces en un rango dinámico, ¿no?, de llevar esas consignas al máximo posible. Por lo tanto, aunque no sea instantáneamente, pero sí que con una dinámica somos capaces de aprovechar al máximo ese rango de corriente que tenemos, ¿no?, del convertidor. Y luego, para la tensión, como hemos dicho, ni para la fundamental ni para el caso de los armónicos es posible hacer algo instantáneo, ¿no?, un limitador instantáneo. Lo que tenemos es un lazo de antisaturación, que le hemos llamado, ¿no?, un lazo de tensión, que actúa o bien reduciendo las consignas de los armónicos o bien inyectando una corriente de reactiva e inductiva, que lo que hace es disminuir esa tensión en el convertidor, ¿no? Entonces, dependiendo del orden de prioridades que le demos, pues actuará o bien, como hemos dicho, reduciendo armónicos o bien inyectando corriente inductiva. Y bueno, lo que hemos dicho antes, en este trabajo únicamente se ha implementado un orden de prioridades, ¿no?, que sería fundamental, un armónico y otro, pero la idea es hacerlo variable, ¿no?, que sea el usuario quien defina el orden de estas componentes a limitar cuando llegamos a los límites de corriente y tensión. Pues bueno, lo que hemos dicho. Al final, si somos capaces de limitar primero la corriente reactiva y dejar margen a los armónicos, pues mejor que mejor, ¿no? La idea del limitador es esa, que sea algo parametrizable por el usuario. Bueno, para el artículo, ya que teníamos aquí en la universidad, teníamos un pequeño convertidor de baja tensión conectado a red, pues lo que decidimos fue, bueno, pues obtener unos resultados experimentales y, bueno, se implementó un control dual de fundamental y un único armónico, ¿no?, un séptimo armónico. Por simplicidad, pues únicamente implementamos un armónico para validar un poco este limitador que hemos propuesto. Bueno, este sería el convertidor que tenemos allí aquí en la universidad. Bueno, ahí tenéis un poco los valores de corriente y tensión máxima y de bus que anduvimos operando para los experimentales y el orden de prioridades que implementamos, que sería la D positiva, que sería la corriente del bus, la Q positiva inductiva de la de antisaturación, la del regulador de lazo de tensión, las corrientes de frecuencia negativa, luego la reactiva fundamental y las corrientes de séptimo armónico. Entonces,
Vale, os explico un poco, ¿vale? Teníamos primer cuadrante la tensión del bus, las 4 consignas de D y Q positiva y D y Q negativa de la fundamental y las D y Q positiva y D y Q negativa del séptimo armónico. Tenemos las corrientes medidas y las tensiones del convertidor y, bueno, y la tensión de red ahí. Vale, lo que hacemos es aumentar la consigna, por ejemplo, esta consigna de Q reactiva, que recordemos es más prioritaria que las del séptimo armónico, y a medida que va aumentando llega a un punto en el que la corriente llega al límite máximo, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto, el limitador actúa reduciendo, analíticamente, reduciendo el séptimo armónico. Las 4 componentes por igual, porque recordemos que en los armónicos no hay distinción entre D y Q de secuencia positiva y negativa. Se reducen las 4 por igual. ¿Qué pasa? Que se da el caso de que estamos sobrelimitando. Por lo tanto, en el instante 1,5 encendemos ese lazo de corrección que teníamos, que medía el pico de corrientes que estamos generando y si había un margen todavía porque estábamos sobrelimitando, lo que hacía es aumentar esas consignas, ¿no? Y vemos como a partir del segundo 1,5 pues se aumentan esas consignas para, en realidad, ese pequeño hueco que estábamos sobrelimitando para aprovecharlo al máximo. Esto sería un poco el zoom, ¿no? En un principio lo que se hace es sobrelimitar ese séptimo armónico, es decir, en realidad no estamos en el máximo de corriente, tenemos ahí un margen que hemos sobrelimitado, suponiendo el peor de los casos, y lo que hacemos con ese lazo de corrección es llevar el pico máximo medido al máximo de corriente del convertidor. Por lo tanto, aprovechamos al máximo la capacidad de corriente. Vale, se da el caso de que esa consigna de corriente reactiva la seguimos aumentando hasta que el séptimo armónico se ve reducido a 0 y por lo tanto el limitador pasa a limitar la siguiente corriente priorizada, ¿no? Que sería la misma reactiva. Es decir, llega un punto en el que el séptimo armónico se anula completamente y es la reactiva la que empieza a ser limitada. Como veis, la consigna va aumentando, pero el pico de corriente está siempre en el máximo. Como veis aquí en el zoom, ya no tenemos ese séptimo armónico, se ha llevado a 0 y estamos en el máximo de corriente. Para ver los resultados de cómo actúa el lazo de tensión, lo que se hace es lo contrario, se inyecta una consigna en rampa de corriente inductiva, es decir, de corriente capacitiva, perdona. Lo que hace es aumentar la tensión de red, por lo tanto, antes que en corriente, nos veremos limitados en tensión. Vale, a medida que aumenta esa consigna, llega un momento que la tensión del convertidor supera el máximo del convertidor, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay ese regulador empieza a actuar reduciendo las últimas corrientes priorizadas, que son las del séptimo armónico. Como veis, como es un regulador, tiene una dinámica. El límite de corriente se limita instantáneamente, ¿no? El limitador reactúa instantáneamente, pero aquí en la tensión lo que tenemos es un regulador. Por lo tanto, tenemos una dinámica donde en un periodo de tiempo, pues dependiendo de cómo esté sintonizada esa dinámica, ¿no? Pues superaremos ese máximo de tensión. Y bueno, pues habrá que sobredimensionar ese límite o algo para tener en cuenta que durante un periodo de tiempo podemos estar por encima del límite de tensión. Es decir, bueno, lo que estaba diciendo, a medida que aumenta la referencia de esa reactiva, se va limitando el séptimo armónico. Ya veis que una vez que llegamos que hemos pasado esa dinámica de regulación, pues esto funciona correctamente y tenemos los máximos de tensión en el máximo de tensión del convertidor. Vale, si seguimos aumentando esa consigna, ¿qué pasa? Como hemos visto antes, el regulador de tensión lleva el séptimo armónico hasta 0 y cuando este llega a 0 pasa a actuar inyectando una corriente inductiva, ¿no? Que sería esta que vemos aquí. Es decir, al final lo que hace es la consigna de reactiva capacitiva la minimiza, inyectándole una inductiva, lo que hace que volvemos a estar en el límite de tensión.
Y bueno, pues con esto un poco quedó demostrado que, bueno, que el limitador que hemos propuesto pues funciona, ¿no? Y bueno, así como líneas futuras, un poco nos quedó pendiente, o bueno, nos quedó el gusanillo ese de decir, joder, de qué pena no conseguir un limitador analítico de tensión, ¿no? Y bueno, pues igual, al ser una matemática difícil, pues a nosotros igual, como electrónicos, nos pilla un poco lejos, pero oye, igual sería posible simplificar esa matemática y llegar a algo práctico, pues no lo sabemos, ¿no? Pues igual merecería la pena mirarlo más detalladamente. También nos queda un poco pendiente el profundizar más en la implementación real, es decir, pues considerando pues, diferentes órdenes de prioridades, que sea parametrizable, ¿no? Para analizar pues, posibles debilidades que puedan surgir de esa variabilidad. Y también analizar detalladamente pues, cómo afectan, por ejemplo, las variaciones de frecuencia de red al correcto funcionamiento del limitador que hemos propuesto. Y bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y esto ha sido un poco la propuesta del artículo derivado del TFM del año pasado. Y nada, pues ahora si tenéis alguna pregunta, preguntad. Muy bien, es que ricasco, Aitor. Gracias por tu trabajo y por habernos expuesto esto una presentación tan vistosa y demás. A vosotros por vuestra ayuda durante estos años. Vale. Quizás yo tenía algunas preguntas por dar pie a debate, o no sé si debate, o por lo menos salirnos un poquito del detalle técnico y hacer pues no sé, desbordar un poco el campo y hacer unas preguntas más generalistas. Y aquí Aitor, Alain, vosotros igual respondéis. Entonces, pues bueno, una primera pregunta, que es siempre las preguntas más difíciles, es ¿por qué, no? ¿Por qué hicimos este estudio? Que habrá un montón de razones y quizás ya has ido respondiendo con la misma presentación y detalle técnico, pues igual casi se responde. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicimos este estudio? No sé si se puede pues, enfatizar un poquito más. Alain, Aitor. Sí. Bueno, entiendo que aquí Alain, al ser un poco el que creó este TFM, ¿no? Por parte de la empresa, pues igual te puede responder mejor. Pero bueno, que al final yo creo que se reduce a aprovechar al máximo las capacidades de los equipos que tiene la empresa. Y Alain, bueno, corrígeme tú si me equivoco. No, bueno, eso es. Bueno, lo primero es Orionak, por el trabajo, Aitor, que yo creo que está muy bien. Que ricasco, Alain. Y, joder, es como para felicitar. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues sí, o sea, la verdad es que a los convertidores conectados a red cada vez se les piden más servicios. Y no todos los servicios tienen por qué estar dándose simultáneamente. Entonces, tú no tienes por qué hacer un convertidor o vender un convertidor dimensionado para todos los servicios a la vez. Entonces, es importante pues que si tú no vas con un convertidor que tenga que dar todos los servicios a la vez, pues sepas priorizar. Si no eres capaz de dar todo, sepas priorizar. Y un poco todo viene de aquí. Al final las exigencias cada vez son más, o todo es más exigente, todos los convertidores conectados a red son más exigentes, lo que se les pide, y es una manera de aprovechar al máximo posible, ¿no? Tú siempre, si cuando compras algo quieres que siempre esté trabajando al 100%. Entonces, no sé si con esto queda respondido. Sí. Sí, y estamos un poco en la era de, no es o sea, la aportación no es una revolución, no es un cambio radical, sino que es un hilar más fino, ¿no? Es una mejora sobre convertidores conectados a red, algo súper complejo que consta de un montón de partes, pues hemos incorporado una mejora, que es el limitador, para ser capaces de aprovechar y más el convertidor, es decir, sus límites de tensión y de corriente, y lo que comentabais, ¿no? Ser capaces de adaptarnos a diferentes escenarios, diferentes requerimientos que pueden ir cambiando en el tiempo, de funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, es darle versatilidad al convertidor. Porque otra preguntita, no sé si tenemos un ejemplo de dónde se ha podido instalar un convertidor con este limitador o con esta funcionalidad actualmente. Si la empresa ha podido conectar algunos, ha podido incorporar alguna, ¿no? Una aplicación real.
A ver, bueno, no sé si Aitor, tú o yo. No, dale. No, en que esto entre al código real, pues las cosas llevan su tiempo, ¿no? Pero sí que equipos dando múltiples servicios, como StatCom filtro activo, sí que hemos instalado alguno, sobre todo en salidas de parques eólicos, que luego igual se unen a una línea de transmisión HVDC, por ejemplo, y entonces tienes que ser lo más limpio posible. Entonces, como un habilitador de calidad de señal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que mejore factor de potencia, iguale tensiones y también filtre armónicos, sí que hemos instalado en ese tipo de escenarios, al menos de momento. O sea, que la demanda lógicamente existe, ¿no? Y cada vez que haya más incorporación de energías renovables, es decir, de elementos que generan energía por medio de convertidores, más susceptibilidad a armónicos puede haber. Entonces, probablemente más necesidad de este tipología de equipos va a haber, ¿no? Eso es. O sea, a medida que además la potencia es mayor, digamos que tú tienes que, o sea, tú no puedes meter un convertidor a red. Si la potencia de la aplicación es pequeña, sí, pero tú no puedes meter un parque gigante a red sin cumplir cierta normativa, ¿no? Y lo mismo para fotovoltaica, lo mismo para generación de hidrógeno, lo mismo para cualquier aplicación de energía renovable. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Metemos convertidores, o las energías renovables se instalan mediante convertidores que generan armónicos y pueden emparar el factor de potencia, y luego metes convertidores que a su vez limpien todo eso, ¿no? Entonces, cada vez más, a priori sí que parece que cada vez es una tendencia. Al principio era algo como muy especial, ¿no? El pedir filtro activo con StatCom, pero ahora casi se ha vuelto en algo estándar. Es casi un estándar, ¿no? Vale, muy interesante. Y luego ya, pues pasando un poco de la generalidad y metiéndonos un poco al detalle, cuando iniciamos este estudio, ¿no? Este trabajo, tenía forma de trabajo fin de máster, vimos que había una necesidad, ¿no? Eso surge de una necesidad clara de aprovechar, sobre todo en el principio, y todo lo que hemos estado comentando, para que no se nos escapen estos voltios y estos amperios con los cuales hemos diseñado el convertidor y los aprovechemos al máximo. Entonces dijimos, pues vamos a mirar en la literatura a ver si hay cosas hechas y a ver si podemos coger ideas y trasladarlas de alguna forma. Y bueno, pues nos dimos cuenta que en la literatura de artículos, etcétera, pues hay una ausencia bastante significativa, bastante remarcable de estudios de limitadores o cosas parecidas que de alguna forma puedan servirnos a nosotros para este cometido. Y no sé si tenéis alguna idea de por qué puede suceder esto, por qué hay una ausencia tan evidente de estudios en esta línea. Cuando artículos hay miles, hay incontables, hay líneas infinitas de estudio, pero justamente de esto, y que es una necesidad tan clara y cada vez más, no sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que es porque al final las universidades y donde se deberían de trabajar estas temáticas de más de investigación, pues igual no tienen ese punto de vista industrial de los equipos y esa necesidad de tener que aprovechar al máximo sus capacidades, ¿no? Yo creo que viene un poco de ahí, diría yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es una necesidad más de aplicación que igual en las universidades no se está tan consciente, ¿no? Y entonces es una necesidad que hemos trasladado, ¿no? Y parece que se le ha dado solución, pero en la literatura, pues alguien que, lo que has dicho, en las millones de líneas de investigación que pueda haber, pues es difícil tener esa perspectiva, la verdad. O sea, identificarlo como problema, ¿no? Que es una de las cosas que a veces suele pasar, que no se es capaz de identificar los problemas. Sí, luego me acuerdo que cuando estuvimos revisando, cuando estuvimos con el artículo, uno de los revisores decía, pues lo decía muy categóricamente, aunque el porqué hacía alusión a algunos de los porqués y no mencionaba esto que acabéis de comentar, y decía que seguro que es porque la matemática que hay detrás y la matemática con la cual, matemática, geometría, el grado de conocimiento con el cual hay que operar con estos temas es muy complejo y por eso no nos hemos metido. Por eso no hay muchos artículos en esta línea. Puede tener también en parte razón, ¿no? No tiene por qué haber una única razón,
sino Sí, que sí. puede haber varias que se suman. Vale, una anteúltima pregunta, ya por no, por no extendernos demasiado y no abusar de vuestro tiempo y cordialidad. No sé, siempre a mí me queda, siempre que hacemos un trabajo de investigación, pues que no se agote o que no se circunscriba al marco en el cual o a la aplicación en la cual nos hemos tratado de orientar para dar solución a un problema, ¿no? ¿Esto veis factible o tenemos perspectiva suficiente, que quizás no, de si se podría trasladar a otro campo, a otra aplicación dentro del ámbito de la electrónica potencia, de la energía, otros dispositivos, no sé, las perspectivas de futuro de aplicabilidad en otros campos? ¿Hemos reflexionado al respecto? Bueno, la aplicabilidad igual, ¿qué sería? Pues un poco a cualquier control que tenga lazos de diferente frecuencia, ¿no? Pues yo creo que más que la aplicación en sí, importa más bien el control y que haya lazos de diferente frecuencia y donde aplicar este limitador, ¿no? Sí, yo Sí. estoy de acuerdo. O sea, una cosa es aplicaciones hay muchas donde puede haber tal como más filtro activo, pero la limitación, pues es eso, cuando hay varios lazos en paralelo y tienes que marcar unas prioridades, pues cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir. Sí. La verdad. Sí, a mí se me ocurre quizás en el cambio, en el ámbito del control de máquinas, con lo amplio que es y ahí hay un montón de aplicaciones. Cada vez más estamos viendo investigaciones paralelas que estamos viendo de compañeros y demás, donde hay sistemas mecánicos complejos, la máquina o el motor tiene que controlar sistemas mecánicos complejos, le hace un molino, todas esas frecuencias de resonancia del sistema de transmisión, aspas, eje de alta velocidad, eje de baja, un ascensor, el sistema mecánico de elevación, etcétera, pues cada vez más para eliminar problemáticas asociadas a esos elementos, a esos sistemas mecánicos complejos, se están incorporando lazos de corriente armónicos, pues para dar soluciones a lazos a armónicos de par, ¿no? Lazos de par, o sea, armónicos de par, armónicos de corriente son primos hermanos. Que yo entiendo que pues, primero se resuelve la problemática de control, eso es lo típico, que es lo que hemos hecho en este proyecto también, y luego, pues bueno, una vez ya se tiene eso establecido y se dice, joder, pues vamos a intentar aprovechar al máximo, ¿no? Vamos a poner un limitador que en todo momento gestione o sea capaz de conocer cuánto de lejos estamos de los voltios y de los amperios máximos y podamos aprovechar al máximo el diseño de convertidor que hemos hecho. Entonces, yo esto lo veo muy trasladable a ese campo del control de máquinas, que los lazos de control yo creo que están ya, pero yo creo que la limitación y el hilar fino para esto, para aprovechar al máximo el convertidor, pues no se está, yo me imagino que en la mayoría de los casos no se estará trabajando en ello. Pero bueno. Vale, y mi última pregunta ya de verdad, pues no sé, una pregunta muy a lo bestia, muy genérica, ¿por qué publicar, no? Siempre puede haber debates, en la universidad pues puede estar claro la necesidad de publicar, quizás ni se cuestiona esa pregunta, pero bueno, en el contexto de las empresas pues puede haber diferentes puntos de vista, porque el publicar requiere un tiempo y por tanto consume una serie de energía, recursos, etcétera, y luego se divulga, o sea, hay que desvelar secretos entre comillas, no se desvela todo, pero hay que difundir conocimiento. Entonces, ¿por qué publicamos? No sé si es fácil, si se puede responder a esto. Alain, bueno, pues a ver, lo primero también por posicionarse, ¿no? O sea, primero es una manera de demostrar que sabes hacer algo y que te posiciona, ¿no? Que demuestra que lo sabes hacer. Yo no veo mal el hecho de divulgar lo que se hace. O sea, es una manera de demostrar las capacidades también un poco y de a veces marcar tendencia incluso. Y luego también en aplicaciones que son muy nuevas, muy incipientes, incluso ya a nivel comercial, ese tipo de referencias lo suelen utilizar. Es decir, tú cuando en una aplicación no tienes muchos equipos instalados, que es lo que te suelen pedir, es una manera de demostrar tu capacitación, ¿no? También que lo sabes hacer, que no partes de cero
y te estás metiendo en un berenjenal que no vas a saber salir de ello. Entonces, bueno, yo lo veo como algo positivo, la verdad. Muy interesante. Sí, esa perspectiva está muy bien conocerla. Vale, pues eskerrik asko, yo ya no tengo más preguntas o así genéricas. No sé si alguien más puede tener, de los que estamos aquí presentes en la reunión, en la presentación, puede tener alguna pregunta o alguna curiosidad, alguna sugerencia.